los FanFest, deportes y nacionalismos, ¿no? Un poco referido al Mundial, pero básicamente también para tratar de racionalizar y de revisar entre nosotros esas cosas que obviamente vamos naturalizando, que son ellos, estamos todos hablando del Mundial, todo. La gran mayoría. Siempre aparece alguno, no, que ya eso no me interesa, o el que se hace el fino y dice, ganó Argentina anoche, ¿viste? Como si no supiera, por más que no les guste, digamos, ¿no? Y aquellos que van un paso más allá de mirar los partidos de Argentina y por un interés deportivo, mira prácticamente todos los partidos y trata de evaluarlos, aquellos que aman el fútbol y ven una jugada hermosa y buscan las repeticiones, y aquellos que se mueven con amores y odios también, ¿no? Que saben poco de fútbol o saben de fútbol y eso pasa a un segundo plano porque quieren que gane o, lo más habitual, quieren que pierda tal, ¿no? Acá lo tenemos a Eduardo Mozo poniéndonos la repetición. un audio. Yo me escucho, no hace falta. Pero bueno, tratar de entender, no para resolver nada, sino para autopercibirnos, que básicamente en eso es en lo que estamos metidos en este programa. ¿Por qué tanta pasión? ¿Por qué tanto fanatismo en algunos casos? ¿Por qué tanta animadversión para con algunas banderas y para con algunos países? Y tratar de comprender también cómo es que esto toma tanto estado público y hay tanta participación en torno a lo que en definitiva son nada más que justas deportivas, son eventos, son competiciones, donde supuestamente uno debería terminar o empezar con la frase de que gana el mejor, ¿no? Pero ¿por qué los humanos nos metemos en este tipo de discusiones, de disquisiciones y de partidismo? Porque podríamos decir que es ahora, que el Mundial, que tiene 48 equipos, que el próximo va a ser un mamarracho porque va a ser en 6 países y va a tener 60 equipos, un cotolengo prácticamente. Pero ¿esto arrancó con los mundiales o arrancó mucho antes? No me voy a meter en las sociedades humanas de la Mesopotamia y todo ese tipo de cuestiones, pero una referencia obligada obviamente son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y los Juegos Olímpicos los vemos como los Juegos Olímpicos modernos, 1896, el varón Pierre de Coubertin, 241 atletas en aquel momento, todos varones, no había mujeres, y lo que hacía Pierre de Coubertin era tratar de recuperar el espíritu olímpico de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, ¿no? Estamos hablando del año 700 y tantos antes de Cristo, que se desarrollaban justamente en Grecia. Los primeros Juegos Olímpicos modernos, a partir de esta iniciativa de Pierre de Coubertin, se desarrollaron justamente también en Grecia, tratando de recuperar aquel espíritu. Y los antiguos se desarrollaron durante un periodo de 300 y pico, 400 años, estableciendo esto de el Juego Olímpico y la Olimpiada, que la Olimpiada es el periodo que pasa entre un Juego Olímpico y otro, ¿no? Muchas veces por error se refiere uno a las Olimpiadas como que fuera el juego, cuando en realidad es justamente el periodo donde no hay juego. Pero ¿por qué se hacían estas cuestiones? En realidad en aquella época, en los de la antigüedad, estos se denominaban la tregua sagrada, o sea, era el momento donde se ponían en pausa las guerras y las disputas y los mejores representantes de la lucha, de la arquería, del lanzamiento justamente de las lanzas, a la sazón jabalinas, competían deportivamente, lo que era todo un detalle, sin matarse en esa época, para ver quién era el mejor. Pero la tregua sagrada, en definitiva, lo que tenía era un objetivo de
demostrar quiénes tenían los mejores deportistas, por tanto, soldados. O sea, eran de alguna forma una exhibición de fuerza, que fueron prohibidos por ahí por el año 300 antes de Cristo, y voy a hacer una barbaridad, voy a mezclar el tema de los Juegos Olímpicos con el circo romano, porque si nosotros analizamos el circo romano, esto de pan y circo, de entretener a las multitudes y de generar que se tome partido por tal o por cual, es un tanto cronológico en este sentido, porque el circo romano arranca unos 200 años antes de Cristo, o sea, aproximadamente un siglo después que fueron prohibidos los Juegos Olímpicos, arranca el tema del circo romano, donde también había una exhibición de fuerza, y una exhibición de fuerza no solamente en el que estaba en la arena, que tenía que luchar y vencer, en la mayoría de los casos matar a otros, a veces otros humanos, muchas veces también animales, exhibían su fuerza y exhibían su potencia, pero también el que estaba en la tribuna, el que estaba en el palco principal, exhibía su poderío, en el sentido de que mostraba cuántas bestias podía traer de otros lugares y a cuántos hombres dominaba para hacerlos luchar entre ellos. Por tanto, era una exhibición también de poder y de potencia. Y si nos venimos ahora a la era moderna y nos preguntamos por qué motivos se quiere organizar un Juego Olímpico, o por qué motivo un país quiere ser anfitrión de un campeonato mundial de fútbol, en realidad está fuertemente relacionado con que los gobiernos de esos países o los intereses de poder de esos países quieren hacer una demostración de lo que tienen, de lo que ofrecen, de lo que proponen, de cuánto dinero pueden gastar también para organizar, para armar y para recibir a toda la comunidad. Lo cual, a ver, no es tan criticable en el sentido de, Carlitos, nosotros organizamos reuniones mundiales del grupo de especialistas en cocodrilos, pero hemos participado también en muchas otras. Sí. Nosotros organizamos la reunión mundial del grupo de especialistas en cocodrilos acá en Santa Fe 2 veces, en 1996 y en 2018, porque lo que queríamos era mostrarle a la comunidad internacional qué trabajos se hacían acá y qué actividades se desarrollaban. La próxima reunión va a ser en Corumbá, ahora en 2028, porque Caimazul, el gobierno de Corumbá, quiere mostrar el programa de conservación y aprovechamiento sobre caimán yacaré. Estuvimos en Marruecos hace muy poco tiempo porque justamente Marruecos quería mostrar cuáles son las actividades que se desarrollan, tanto en la parte de este zoológico, el Crocopark, no me acuerdo bien cómo era el nombre, tiene, bueno, en términos de desarrollo turístico, pero también los programas de conservación de las especies que están en una situación más delicada. O sea, siempre el que convoca y el que trata de recibir este tipo de organizaciones, que me reitero en esto, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales de Fútbol, estoy hablando del grupo especialista en cocodrilo, pero haces un congreso de medicina, haces un congreso de abogacía, de ingeniería, lo que sea, lo querés organizar para recibir, para convocar, para desarrollar, pero también para mostrar. Entonces no es nada raro que haya tantas presiones y tantos movimientos. Recordemos que somos los campeones vigentes porque ganamos la Copa del Mundo en Qatar hace 3 años y medio en este momento. Fue un campeonato impresionante. Argentina obviamente lo ganó con todo derecho, con todo merecimiento, no hay ninguna duda en ese sentido, pero muchos de los que participaron en la definición de la sede de Qatar hoy están presos porque hubo casos de corrupción para, digamos, aceitar, engrasar un poquito
a quienes eran las autoridades de la FIFA en aquella época, que hoy no lo son más por esta razón, justamente. Perjudica del VAR. Entonces, hay un montón de intereses en este sentido, que bueno, que justamente empañan un poco estas cuestiones. Argentina ganó su primer mundial en el año 1978 con una fuerte inversión por parte de la dictadura militar en la Argentina, que estaba desde el año 76. La sede había sido decidida desde mucho antes, pero sin ninguna duda al gobierno militar en la Argentina le interesaba que el campeonato se desarrolle acá, para presentarse como algo que no era ante la comunidad internacional, porque claramente era una dictadura sanguinaria que estaba haciendo desastres en el país en muchísimos sentidos, principalmente los humanitarios, pero también desde el punto de vista de la economía y de los niveles de corrupción que funcionaban en ese contexto, pero claramente lo que querían era recibir a los de afuera para mostrarle todo lo que pudieron armar. No pudieron esconder todas las barbaridades que se hacían, así que trascendieron muchas de ellas durante el Mundial, más para afuera que para adentro, tenemos que decirlo. Pero bueno, clarísimamente también era para darle un poco de circo romano a la sociedad argentina, a nosotros mismos. Entonces, a ver, hay fuertes intereses que tienen que ver con este tipo de organizaciones. Y si nos ponemos a mirar, también hay grandes influencias, porque yo dije Argentina año 78, el Mundial lo ganamos nosotros. Luego, con múltiples merecimientos, ganamos en el 86 y claramente en el 2022, en Qatar. Pero Inglaterra, los inventores del fútbol, los que generaron todo este supuesto espíritu, los que crearon la Liga Inglesa de Fútbol ya por el año 1850, fútbol, no soccer como dicen en Estados Unidos, ganaron un solo mundial y ganaron el que organizaron ellos. Uruguay, a pesar de las 4 estrellas que tienen en su camiseta, 2 de las cuales se ve que en la FIFA le dijeron, bueno, sí, pongan 2 más, ¿viste? Pero son las de los Juegos Olímpicos del 24 y el 28, que eran por invitación, no tenían una etapa clasificatoria, donde hay muchísimos países que no participaron. Argentina creo que no participó, no sé si no participó en los 2 o no participó en uno de ellos. Inglaterra no participó en esos Juegos Olímpicos y había 12 o 13 selecciones, no me acuerdo, de distintos países. Pero esos 2 campeonatos olímpicos, que sí son, para mí no son campeonatos mundiales, pero son campeonatos olímpicos, fueron los que pusieron a Uruguay en el menú para candidatearse a organizar el primer mundial de fútbol, que sí efectivamente fue un mundial organizado por la FIFA, en el año 1930. ¿Y quién lo ganó? Uruguay. Y lo ganó Uruguay. Después, obviamente... La final fue con Argentina, ese, ¿no? La final fue con Argentina, subcampeones los argentinos. Un campeonato mundial con muy pocos participantes también, pero bueno, las cosas eran así en esa época y con justo merecimiento. Uruguay tuvo su campeonato mundial, después repetido en quien organizó su mundial para ganarlo, para definirlo en el Maracaná, ante las estimaciones hablan de 200.000 personas en el Maracaná, porque el Maracaná era entonces ya enorme, pero como no había asientos, no había butacas, se podía duplicar prácticamente la capacidad. Así que los uruguayos se dieron el gusto de meter el maracanazo en el año 1950 ante Brasil, ante los 200, porque no había lo de ahora, no estaban esos vuelos, no estaban los fanfest, no estaban todos los hinchas de los otros equipos. Los que iban de los equipos visitantes eran los parientes de los jugadores en el mejor de los casos, ¿no?
Así que, bueno, Uruguay sí sumó esa enorme medalla de un partido absolutamente ilógico, porque la verdad que Brasil técnicamente los cagó a pelotazo, pero a fuerza de garra charrúa, como se decía en esos tiempos, rompió todos los prodes del planeta y se quedó con el campeonato. Y a mí, la semana pasada fui a ver a León Gieco, hice algún comentario la semana pasada sobre el recital, obviamente no voy a hablar del recital, pero sí del Centro Cultural Provincial, no sé cómo se llama en este momento. Para mí era la sala de la lotería, la que está en calle Pacuro, Centro Cultural, sigue siendo Centro Cultural Provincial, bien. Para mí era el cine moderno. Ese era el cine moderno. Y en la década del 60 yo iba a los matinés de los sábados del cine moderno, que eran 3 películas de corrido. Y con esto de que estamos en el campeonato mundial, justamente arrancaba el campeonato, habíamos jugado un solo partido cuando veíamos el recital de León, digo veíamos porque estaba con Alba. Mientras miraba el recital, miraba uno de los palcos de la derecha y me acordaba que era un palquito en el que yo siempre trataba, porque eso anteriormente había sido un teatro y en aquella época era el cine moderno, que se caracterizaba por estos matinés. A mí me rajaban de casa y me decían, andate, era 3 películas, así que uno estaba aproximadamente 10 horitas afuera de casa, siempre estaba la aventura de volver a pie, porque yo vivía por ahí por calle Calchines, tratando de evitar que me capturen y me golpeen, lo cual en aquella época era muy natural, ¿no? Pero bueno, siempre era una gran aventura lograr regresar sano y salvo a la casa. Pero me acordaba que en esa época, y acá hablo del año 68, en uno de esos matinés, porque uno iba y veía, no es como ahora que es toda la carta y vos elegís y te sentás a ver lo que querés. Allá iba y ni sabía la película que había, te aparecía de todo. Y en el 68 me apareció la película de el Mundial del 66 que había ganado Inglaterra. O sea, acá llegó 2 años después, llegó la película que recreaba el Mundial. Obviamente yo del Mundial del 66 tenía 10 años, no había visto nada, había escuchado por radio algunos partidos, sí había escuchado lo del supuesto robo, creo que sí lo fue, el del árbitro alemán, contra Inglaterra, con la historia nunca debidamente comprobada de Ratín que escupió la alfombra de la reina, pero bueno, era toda esa mitología que había alrededor del fútbol, y me acuerdo que lo que más me había impresionado eran las camisetas rojas de los ingleses en esa película, porque claramente lo poco que uno podía ver en aquella época era en blanco y negro, y cuando veía alguna imagen de fútbol era sin duda en blanco y negro, así que las camisetas eran blancas, grises o negras y no había ninguna otra alternativa. Y yo en esa época, mis 12 años, viendo la película del Mundial en una pantalla enorme con las camisetas multicolores. Pero bueno, la película era un documental hecho por los ingleses que elogiaba justamente a todo lo que había hecho Inglaterra en ese Mundial y que nunca volvió a repetir, probablemente porque nunca volvió a organizar un Mundial. Creo que Inglaterra, si quiere ganar, por ahí me tapan la boca, pero si quiere ganar un Mundial creo que tiene que organizar otro. La cuestión es que por un lado uno veía en la pantalla el relato de la gesta heroica de los ingleses para ganar la Copa, y por otro lado tenía la percepción de todo lo que lo rodeaba, que clarísimamente tenía que ver con que habían robado todo, que hicieron tongo, que se quedaron de manera absolutamente injustificada con ese Mundial. Y en ese momento, y trato de terminar con esto, Argentina era lo que por definición, lo escuchábamos incluso dentro de muchos medios locales, éramos los campeones morales, y siempre se hablaba de los campeones morales otra vez. Eduardo seguramente se acordará de cuando éramos chicos, sí, nosotros que, sí, pero nos robaron esto y nos dejaron afuera y sancionaron en contra, entonces siempre estábamos victimizándonos
y bueno, tratando de mostrar que merecíamos todo, que éramos los mejores del mundo, pero que había una especie de conspiración a nivel mundial en contra nuestra para que no tengamos nuestra merecida Copa Mundial. Después vino el 78, donde a pesar de todos los condimentos terribles de alrededor, creo que se ganó merecidamente, y después, como para ratificar, 2 campeonatos mundiales en el exterior vienen a dejar subsanada toda esa discusión. Pero lo que veía ayer, y quiero terminar con esto, era previo al partido de Egipto con Australia, los noteros esos que están afuera del estadio entrevistando gente, lo comenté anoche cuando mirábamos y nos peleamos por el partido de Cabo Verde, acá lo estoy señalando a Juancito justamente. Una nota que le hacen a unos mexicanos que andaban dando vuelta por ahí. A uno le pregunta, pero ustedes vienen a ver el partido de Egipto con Australia y acá, ¿para quién apunta? Entonces uno dice, no, yo voy para Australia. ¿Y por qué tenés? No, porque Australia le va a hacer más fuerza a Argentina después. Y después al rato se encuentran con otro mexicano, y usted, no, yo quiero que gane Egipto, vengo para Egipto. ¿Pero y por qué? ¿Tiene parientes en Egipto? No, Egipto tiene a Salah y con Salah le van a ganar a Argentina. O sea, México, al igual que muchos otros países, y como éramos nosotros, sin ninguna duda, probablemente resabios de esto tenemos, se sienten campeones morales. Y si uno analiza las declaraciones después de cada uno de los partidos, es que le pitaron mal, es que le sancionaron mal, y así pasa en un montón de cuestiones. Y nos encontramos con este tipo de campeonatos mundiales donde hay mucha gente, obviamente la gente hace fuerza por sus propios países, pero nos encontramos haciendo fuerza, y acá hablo claramente. Yo voy por Paraguay. Yo sin ninguna duda voy por Paraguay, y el partido de Inglaterra-México, por mucho que quiero que pierda Inglaterra, si pierde México, la verdad que no me va a joder tanto. Después veremos. Yo sé que me voy a alegrar. No gane quien gane, sino pierda quien pierda, una parte de alegría va a haber. Y lo que quiero tirar acá en la mesa es, ya que Eduardo está sacudiendo la cabeza, porque él es obviamente antibritánico, al igual que yo, y lo ratifico, ¿qué es lo que queremos? Queremos ganar, claramente, pero también queremos que los otros pierdan.